Muy buenos días, amados en el Señor. Dios les bendiga en esta mañana de día lunes 2 de diciembre del 2024. Una vez más estamos delante de la presencia de nuestro Dios, dando gracias por su infinito amor y misericordia, por su bondad. El día de ayer estuvimos en el lugar de la quebrada, junto con todos los santos y amigos que nos visitaron el día de ayer en una preciosa reunión. También nuestro pastor Raúl Robles allá en el lugar de Curicó, Talca, junto también con los hermanos de aquel lugar, mi hermano Hernán, mi hermano Pulgar, y así, muchos hermanos. Así se vivió la jornada del día de ayer, pero bueno, la jornada de ayer pasó. Hoy nos encontramos nuevamente delante del Señor, una nueva jornada para escudriñar las Escrituras, seguir anunciando esta verdad, su justicia, su benignidad. El día sábado concluimos el capítulo 6 del libro de Segunda de Corintios. Hemos ido paso a paso, con este libro, esperando que sea de gran eh, edificación para la iglesia. Bien, el único motivo que nos convoca, siempre hemos dicho, no es contender con nadie, eh, ni demostrar que somos mejores o que sabemos más que otro. Al contrario, también estamos aprendiendo día a día de parte del Señor las Escrituras. Lo importante es amar a Dios primeramente, amar su palabra, amarnos los unos a los otros, como Dios nos ha amado. Ciertamente en estas vidas se presentan vicisitudes, diferencias, pero hay que saber guardar, hermanos amados, las diferencias y llegar, ¿cierto?, al consenso que la palabra del Señor nos da. Gracias damos por nuestro Dios, gracias por Jesucristo, que murió y que resucitó por nuestros pecados y que nos permite tener esta esperanza arraigada en nuestro corazón. Nos ayude el Señor a ser honestos, a ser justos, a caminar en rectitud. Nos aparte el Señor de toda injusticia, de toda maldad y de todo pecado. Amén. Bien, en el capítulo 7 de 2 de Corintios dice: así que, amado, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor. Esta es la conclusión de lo que viene hablando el apóstol Pablo en el capítulo 6. Hemos aclarado ciertamente que no siempre los números, los capítulos apartan un tema de otro, ¿no? Este es el mismo tema que Pablo viene hablando y dice que debemos salir de en medio de el engaño, en medio de la contaminación, porque somos templo del Espíritu Santo. Y concluye, dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, sí, tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación. La responsabilidad nuestra es limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y en ese proceso, el Espíritu Santo y la palabra de Dios cumplen el propósito que Dios requiere de nosotros, porque humanamente no podemos. Ciertamente sabemos que nuestra carne es inclinada al pecado, ¿verdad? Como el salmista David dice: en maldad me concibió mi Padre, ¿verdad? Y es una gran realidad que demuestra que nuestra condición es pecaminosa. Y por eso que muchas veces, hermanos, fallamos, erramos, hablando mal, pensando mal, haciendo mal. Amén. Pero Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros y nos ayude a apartarnos, ¿cierto?, de estas contaminaciones, para que así seamos perfeccionados, perfeccionando, dice, la santidad que Dios ha puesto en nosotros. Sí, Dios nos ha hecho santos en el sentido de que nos ha apartado. ¿Apartado de qué? Nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable. Admitimos a nadie, hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado.
No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Porque de cierto cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos y de por dentro temores. Pero Dios que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con la venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padeciese de nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Recordemos la primera carta del apóstol Pablo, reprende duramente, corrige, ¿cierto?, en muchos aspectos a la iglesia. Y él da a conocer el, la razón, la intención de su corazón con respecto a esto. Y qué importante tomarle asunto a esto, hermanos amados, porque la intención de Pablo no era una intención perversa ni descabellada de, de dividir ni destruir la iglesia. Al contrario, la intención de Pablo en la exhortación de la primera carta era corregir errores que se estaban cometiendo dentro de la iglesia, errores doctrinales, errores en cuanto al culto y errores, hermanos amados, conforme al pecado. Había pecado, había hierro en cuanto a la doctrina, en cuanto al manejo de los dones. Entonces Pablo escribe esta carta, la primera carta, nosotros ya la conocemos, fue muy dura, pero la razón de ella era hacer despertar los sentidos de la iglesia de Corinto para que corrigiesen su actitud con respecto a Dios. Dios bendiga a nuestra hermana Rebeca Carolina Colombo Silva. Y aquí Pablo está manifestando esa intención, porque a veces, hermanos, somos juzgados como hombres por malintencionados, como que queremos, ¿cierto?, destrucción, queremos dividir, ¿no? El único sentido que nos mueve, y aunque muchas veces seamos duros para expresar eh, la palabra, la enseñanza, es por el bien de la iglesia, nada más. Aquí el capítulo 6 dice, salid en medio de ella, pueblo mío, dice claramente. Por lo cual dice, salid de medio de ellos, apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. El sentido, el sentido, hermanos, de la corrección no es destructivo a cuanto lo hacemos conforme a la palabra, no conforme a hombre. Muchos enseñan, sí, cierto, pero a veces burlándose de los defectos o de los errores que la iglesia puede estar cometiendo. A nosotros nos mueve un solo interés, es que la iglesia del Señor pueda ser partícipe de este gozo que nos trae la salvación. Por eso que Pablo aquí se regocija cuando llega el hermano, aleluya, a dar las buenas nuevas, Tito, a decirle, ¿cierto?, cómo había cambiado la actitud de la iglesia de Corintios. Y es así, un pastor se regocija cuando ve a una oveja que va creciendo, que va madurando, que va transformando sus actitudes de carne a actitudes espirituales. Y eso quiere decir que la palabra está haciendo vida en ese creyente. Por eso tenemos
Estas dos armas que Dios nos ha dejado, su Espíritu Santo y su palabra. No es como al principio, lo hemos dicho, cuando el Espíritu Santo venía, ¿cierto? Y hablaba. Hoy tenemos la palabra profética, por la cual el Espíritu de Dios nos va redarguyendo, nos va corrigiendo, nos va exhortando, a veces duramente. Pero Pablo dice aquí que la tristeza, porque la tristeza que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Cuál de las dos podemos elegir? Yo prefiero la tristeza que viene de parte de Dios cuando viene la corrección. Y es cierto, porque a veces, como estamos todavía en esta carne, no queremos ser corregidos. Y a veces nos dejamos guiar por nuestras experiencias. Pero nuestras experiencias nada tienen que ver con lo que diga la palabra. La palabra es la que ordena, la palabra es, yo siempre he dicho, la palabra es la que define todas las cosas. Yo puedo tener una experiencia maravillosa y haber tenido una experiencia de una manera. Dios me habló de esta manera en ese tiempo. Porque si a lo mejor me habló a través de un sueño, amén, en ese tiempo, porque yo no era hombre que leía la escritura, pero hoy día tenemos, como dice Pedro, la palabra profética más segura. Entonces, en eso debemos ir madurando. Dice, porque aquí, esto mismo, de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué, qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. ¿Ve? Y su efecto, esa exhortación, es cuando hablamos con la escritura, que hablamos del alimento sólido. Cuando usted corrige a un hijo, no lo corrige para destruirlo. Cuando Dios corrige a un hijo, lo corrige para salvarlo, no para destruirlo. Por tanto, debemos aceptar la corrección de Dios. Muchas veces somos reacios y como ya somos mayores en cuanto al número de años en la carne, sentimos que ya estamos plenos, que ya hemos alcanzado el conocimiento vasto y nos olvidamos que día a día estamos aprendiendo y que todavía aún estamos en la carne y que el pecado todavía mora en nosotros. Si bien es cierto, no lo practicamos, pero sí pecamos muchas veces en nuestra arrogancia, en nuestra soberbia, en nuestros pensamientos. Por eso que es importante vivir diariamente con la palabra y como dice el mismo apóstol Pablo, debemos examinarnos si estamos en la verdad. Quizás estemos en una iglesia, quizás estemos en una denominación, pero no estemos en la verdad. La palabra es la que nos corrige. Luego dice, así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. O sea, nuestra preocupación por vosotros, por la iglesia, aquellos que por misericordia hemos recibido ministerio, debemos tener esa alta preocupación por cada miembro de la iglesia, por cada oveja. Sufrimos por la oveja que se va, sufrimos por la oveja que cae, sufrimos por la oveja que está en una contienda continua o está pasando adversidades, sufrimos por la oveja que necesita. Ese debe ser el sentir del pastor. Dios bendiga a nuestro pastor David Benjamín Burgos. El darse a la oveja, el darse a la iglesia, porque fuimos hechos ministros, no para una denominación, ni para para una constitución de lugares. Fuimos hechos ministros por el Señor a la iglesia. Y este es el sentir de Pablo. Debemos ver el sentir que tiene el pueblo. Hoy día, por ejemplo, en lo político, en lo terrenal, las personas que son elegidas como servidores públicos, en vez de servir al público, se sirven del público. Pero los pastores no hemos sido llamados para eso. Por eso que la iglesia, al ver a estos ministros, debe aceptar la reprensión, como también la exhortación. En Hebreos dice que exhortaos unos a otros para que el pecado no endurezca nuestro corazón. Y en esto debemos tener cuidado porque el pecado es engañoso. A veces pensamos que los estamos haciendo bien. Por eso
Debemos examinarnos a la luz de la palabra, tanto las ovejas como nosotros, los pastores, los que apacentamos, que somos parte también del cuerpo. No estamos anexos. Tenemos un don, una responsabilidad más alta, dada por el Señor. Y esto debemos trabajarnos día a día. Y este es el sentir del apóstol. Por esto dice, hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado en su espíritu por todos vosotros. Pues si de algo me he gloriado con respecto a vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, escuche bien, con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Qué importante, hermanos, que esa primera carta del apóstol Pablo, en la cual, hermanos, es una carta de orden, de doctrina, que muchos hasta el día de hoy todavía no lo entienden, porque hay otro pensamiento, porque hay otra ideología, y se combate, aún viendo, escuche bien, aún viendo lo que la palabra dice, y se combate con los sentimientos. Y en eso tenemos que tener cuidado. Por eso dije antes, la experiencia que yo pueda haber tenido con Dios no cabe, hermano, si es contradictoria a la doctrina. Hablamos que la iglesia tiene que tener una doctrina, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo. Estamos enfilados en esta doctrina o el pragmatismo mundano ha entrado también en nuestra mente y en nuestro corazón. Debemos examinarnos, sí, pero ¿cómo? A la luz de la palabra. Cuando uno está enfermo, va a un doctor para que le dé un diagnóstico, ¿verdad? El doctor lo examina, uno le dice, tengo esto otro, ¿verdad? Y cuando el doctor ve que puede hacer una enfermedad más grave, lo manda a hacer una serie de exámenes, ¿verdad? Examinaos, dice el Señor, examinaos, dice a la luz de la Escritura. Hermanos, hermanas, en la fe, si la palabra lo dice, debemos sujetarnos. Si la palabra no lo dice, no tenemos por qué sujetarnos. Hoy día hay muchas ideologías, muchas falsas doctrinas, hay muchos falsos maestros que predican conforme a su concupiscencia. Y a veces es hasta irrisorio como estos hombres engañan a los hombres y le hacen entender que están en la doctrina de Dios. Por eso que el apóstol Pedro tiene una expresión y dice que tenemos la palabra profética. Escuche bien, tenemos la palabra profética más segura. Aunque se levante alguien, o aunque alguien diga haber ido al cielo o haber ido al infierno o haber tenido un sueño magnífico, sigue predominando la doctrina de Cristo. No os dejéis mover, dice el apóstol, ni por carta, ni por espíritu. Y qué importante mantener firme la convicción. En esto, en hablar verdad, nos hemos ganado muchos enemigos hasta el día de hoy, verdaderamente, que difaman o injurian nuestra persona. Pero en Dios esperamos y aguardamos, hermanos amados, estar bien, porque un día tendremos que dar cuenta. Dios bendiga a nuestro hermano Ricardo Fuentes. Un día tendremos que dar cuenta delante de Dios con respecto a lo que hemos enseñado y con respecto mayormente a lo que hemos practicado. Sí, porque así dice la Escritura, que Jesús empezó a hacer y a enseñar. Y qué importante es eso, hermanos y hermanas, en la fe. Mantener firme la convicción. Hoy día tenemos miles de religiones. Ahora debemos examinar si esa religión está de acuerdo a la Escritura. Ese es el fin que nos mueve, hermanos amados. No es un fin de contender,
de pelear con nadie, sino el que es iglesia va a recibir la palabra, pero aquel que no es iglesia no la va a recibir. Ya, no la va a recibir. Amén. Por tanto, esperamos y aguardamos en este caminar, en esta palabra. En esta palabra, que es la palabra profética más segura. La iglesia y todo creyente, y escuche bien con esto, voy concluyendo este capítulo 7, y todo creyente debe entender una cosa, que la verdad, la única verdad, está en la palabra. Y por eso nuestra oración, nuestra súplica, nuestro ruego debe ser siempre delante del Señor, que nos otorgue Él, a través de su Espíritu Santo, el entendimiento de la palabra. Eso es primordial. Muchos le dan prioridad a otras cosas que dicen que vienen del Espíritu, pero la prioridad es lo que el Señor dijo. Buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás se te hará dado por añadidura. Hay muchos que buscan las añadiduras, dejando de lado el reino. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque el que llama, porque el que busca, encuentra, porque el que pide recibe, y al que llama se le abrirá. Y es una promesa real, es una promesa verdadera de parte de aquel que nos llamó. Escuche bien, de las tinieblas a su luz admirable. No te olvides que fue el Señor Jesucristo el que te rescató, que fue el Señor Jesucristo el que te lavó, que fue Jesucristo el que te perdonó, al cual tú y yo, y toda la iglesia en general, le llama el Señor, ¿verdad? Y cuando aplicamos la palabra Señor, hablamos de señorío, de alguien que está sobre nosotros, no bajo, ni en nuestra estatura, no, sobre nosotros. Y en esa actitud reverente con respecto a Dios, la iglesia debe moverse. Que Jesús te bendiga, amado hermano, hermana en la fe. Gracias por su sintonía. No se olvide de compartir este video, ¿verdad? Con sus hermanos y hermanas. Estamos también en el canal de YouTube. En YouTube, dele like, me gusta, para que podamos seguir anunciando esta verdad. Saludamos una vez más a nuestra hermana Rebeca Carolina Colombo Silva, que dice: Dios le bendiga, Pastor José, junto a su familia, y el Señor le acompañe en todo. También para usted, hermana, a nuestro pastor David Benjamín Burgos Vargas, también Dios le bendiga, Pastor David, a nuestro hermano Ricardo Fuentes, amén, y a la familia, a su familia, amén, la familia del pastor, la familia de mi hermano Ricardo, y así a todos los santos que invocan de corazón sincero este nombre que es por sobre todo nombre. Amén. Bien, Dios le bendiga y será hasta mañana, si Dios lo permite. Amén. Jesús le bendiga. Hasta mañana.